Bueno, creo que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con mi llamado de adoración en Salmo 110, que dice lo siguiente, y hemos usado este llamado de adoración antes. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y eso es promesa dada a nuestro Señor Jesucristo, quien tiene dominio sobre todas las cosas. Por eso somos llamados a adorarle, a cantar, a orar delante de Él. Vamos a comenzar con tiempo de oración en silencio. Oramos. Amén. Vamos a responder al llamado a adoración, cantando número 91, poniéndonos de pie para cantar número 91. Señor, ¿quién entrará? Las 3 estrofas. Dios nos saluda con estas palabras de Colosenses. A los santos y fieles hermanos en Cristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar entonces, vamos a cantar 2 himnos, comenzando con número 233, 233, digno eres. Señor.
vamos a continuar. Bienvenidos a Eric y su familia. Vamos a continuar cantando 196, número 196, El varón de gran dolor. Y vamos a cantar a todas las estrofas también de 196. Pueden tomar sus lugares. Pueden sentarse. Una nota aquí. Tenemos en este himno que apenas cantamos, en la última estrofa, estas palabras: cuando venga nuestro Rey, luego yo su faz veré, y sus glorias cantaré. Aleluya, es mi Cristo. Ahora, en nuestros estudios, en nuestros pasajes de esas últimas semanas y meses, hemos estudiado un poco sobre eso, ¿no? Sobre la verdad que Cristo por un tiempo se fue y está con el Padre para preparar lugar para nosotros. Viene el día cuando Cristo regresa de nuevo. Vamos ahora a pasar a nuestra lectura de hoy, nuestra lectura de los Salmos, Salmo 43. Y una nota aquí, Salmo 42 y 43 son muy relacionados. Y hasta hay gente que sugiere que Salmo 42 y 43 originalmente tal vez fue un salmo. Veremos como en Salmo 42 dice las palabras: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso vemos también en Salmo 43. Aunque es un salmo muy breve, lleva consigo esta promesa que Dios cuidará de nosotros. Aunque hay veces en nuestras vidas donde nos entristecemos, donde tenemos dificultad, cuando hay pruebas, aún así podemos saber que Dios es salvación nuestra. Dios nuestro. Escucha entonces las palabras de Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tú luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué tú te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a usar este salmo en nuestro tiempo de oración congregacional. Vamos a orar. Dios, ayúdanos hoy. Defiende nuestra causa. Líbranos, Señor, de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Cuando vemos a nuestro alrededor, Señor, sabemos que aún en nuestra debilidad hay muchos alrededor de nosotros que son fuertes, pero no son fuertes para conocer la verdad, no son fuertes en amar la verdad, son fuertes en el engaño. Señor, sabemos que nosotros sin tu ayuda no podemos hacer nada. Tú eres el Dios de nuestra fortaleza. Señor, protégenos. Cuida de nosotros en nuestras vidas. Sabemos cuando pensamos de las cosas que nos atacan, Señor, sabemos que no podemos hacerlo nosotros mismos. Pero tú eres nuestra fortaleza, firme cimiento. Ayúdanos a encontrar nuestra ayuda entonces en ti. Enséñanos, Señor, a buscar ayuda tan solamente en ti. Buscar la vida tan solamente en ti. Buscar la salvación solamente en ti. Y Señor, cuando estamos tentados de caer en tristeza y de caer en desesperación, cuando las cosas parecen desmoronarse, desbaratarse, cuando la vida parece ir todo mal, ayúdanos aún a saber que tú eres nuestra fortaleza, que eres Dios fuerte, poderoso, quien cuida por los suyos. Danos ánimo, Señor. Pensamos de las cosas que nos suceden cada día, pensamos de la pobreza en primer lugar y nuestras necesidades físicas. Señor, tú puedes suplir por nosotros. No pedimos dinero ni pedimos por cosas extra, pero pedimos, Señor, que suples lo que necesitamos. Pedimos, Señor, que continúes supliendo y dándonos el pan de cada día y dándonos el agua que necesitamos. Ayúdanos, Señor, para tener lo que necesitamos para estar enfocado en ti. También pensamos, Señor, de la tentación. Pedimos porque nosotros somos débiles, por tu fuerza. Cada uno de nosotros, Señor, batalla tentaciones. Si sea enojo, si sea envidia, si sea lujuria, si sea el deseo o la tentación mentir, si sea la tentación de tratar ligeramente con las cosas sagradas. Señor, ayúdanos a resistir la tentación. Ayúdanos también de resistir el estar desanimado. Pensamos también, Señor, de las preocupaciones de esta vida. Cada uno de nosotros tiene mucho que hacer. A veces somos tan ocupados que es fácil para nosotros olvidar de las cosas de Dios. Perdónanos, Señor, cuando hacemos esto. Haznos recordar que somos tuyos, que pertenecemos a ti. Y haznos dejar nuestra preocupación y las cosas que nos ocupan también, para poder enfocar en las cosas de Dios. Pedimos, Señor, también pensando
de las tristezas, de las tragedias que nos suceden. Gente quienes amamos, quienes han muerto, gente quienes amamos, quienes no pueden estar aquí, gente quien amamos, quien está pasando por dificultad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel en cada circunstancia de nuestras vidas. Pero pedimos que aún así nos des consuelo. Y a nuestras familias y a nuestros amados, pedimos que estés con ellos. Bendice a tu pueblo, Señor. Pedimos por las iglesias aquí en Sanborn, pensando primero de nuestra iglesia, que sea una iglesia fiel. Eso más que todo, que seamos fieles, gozando en la verdad de Cristo. Pedimos por los que reúnen aquí en la mañana y en la tarde, de los angloparlantes. Pedimos, Señor, que estés con ellos. Pedimos también, Señor, por las otras iglesias aquí en Sanborn, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia pentecostés, a las iglesias reformadas, Señor. Cuida por ellos, bendícelos, para ser firmes en la palabra de Dios. Pedimos también, Señor, por las iglesias que están alrededor del noroeste de Iowa, pensando especialmente de estas iglesias hispanohablantes y la gente ahí, que los bendigas. Pero pedimos por todas las iglesias, porque sabemos que en Cristo uno somos. Pensamos también, Señor, de los enfermos y los a quienes van recuperando por heridas. Cuida por ellos, Señor. Y ayúdanos en todas estas cosas, Dios, de darte la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos, amigos y amigas, a cantar, preparando nuestros corazones para el pasaje de hoy, de número 565. 565, pónganse de pie para cantar, por favor. Bellas mansiones. Tristeza, cambiará el consuelo.
Pueden sentarse. Y si pueden, abrir sus Biblias conmigo a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Y vamos a leer y estudiar de versículo 16 hasta el 28. Juan 16, 16 al 28. Y vamos, continuando esa serie de Juan 13 hasta 17, o 13 hasta 17, y estamos estudiando, Cristo va preparando, recuerda amigos, Cristo va preparando por la llegada del Espíritu Santo, y les va preparando también por la llegada de su muerte, sabiendo que Cristo va a morir y luego va a resucitar y luego va a estar con su Padre. Cristo toma tiempo para preparar a los discípulos, para hacerles conscientes de esta verdad. Vamos entonces a leer empezando en versículo 16. Escucha la palabra de Dios. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado a su hora. Pero después que haya dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos, amigos, a orar. Dios, es mucho lo que tenemos que ver hoy, mucho lo que vamos a estudiar. Señor, ayúdanos cuando estudiamos estas cosas y cuando pensamos de la llegada de Cristo y también su partida. Enséñanos a entender y a gozar en la verdad que Cristo siempre está con nosotros. Aunque Él se fue, solo no estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Congregación del Señor Jesucristo. Imagina por un momento que tienen que salir de viaje, tal vez viaje de negocios, que van preparando el auto, tienes todo listo, tienes las botanas,
tienes un poco de dinero extra preparado para cuando tienes que comprar gasolina, cosas así. Ya tienes todo listo para salir para hacer este viaje de negocios. Pero imagina, amigos, que tienen un hijo, una hija, que no entiende por qué tienes que irte. Que no entienden, tal vez te ven y piensan que les estás dejando. Comienza a llorar tal niño. En tal situación, ¿qué harías? ¿Dejarías a tu hijo ahí llorando? ¿Le dejarías solo sin consolar a tal hijo? Pues claro que no. Casi cualquier padre tomaría el tiempo para calmar a su hijo o su hija, diciéndoles que no estarán ausentes por mucho tiempo. Muchos padres incluso prometerían traer al niño un regalo. Dirán, no temas, cuando regreso te daré algo. Bueno, yo no tengo hijos, ustedes saben eso, pero cuando yo fui muy joven, cuando mi papá tuvo que salir para algún viaje de negocio, siempre nos decía que no estaría ausente por largo tiempo. Decía, yo regresaré pronto, no temas. Y hasta cuando estaba afuera, nos escribió cartas. Y cuando regresaba, muchas veces tenía un juguete o algo para darnos gozo. Hacer más fácil esperar su regreso. Pues bien, hermanos y hermanas, eso es exactamente la situación que tenemos aquí. Claro, no quiero decir que los discípulos eran niños, pero aquí vemos la misma situación en forma básica. La situación en donde están los discípulos, Jesús ya les había dicho varias veces que se va. Jesús les había dicho varias veces que en ese momento no pueden seguir a Jesús. Jesús ha hablado a estos discípulos y los discípulos han comenzado a entristecerse. Ha llegado el momento donde los discípulos no alcanzan a entender todo lo que quiere decir Jesús. Sus corazones se entristecen más y llegan más y más aterrorizados, llegan a ser confundidos. Al inicio de nuestro pasaje esta noche, los discípulos comienzan a hablar entre sí, a preguntar el uno al otro, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Por qué dice estas cosas? Y si verán aquí en este pasaje, ellos tienen dos preguntas. Primero, están confundidos acerca de lo que quiere decir Jesús sobre su regreso. Versículo 17 dice eso. Se dijeron algunos de sus discípulos, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Ellos tienen confusión. ¿Por qué dice que se va? Luego también, en segundo lugar, tienen confusión aquí sobre lo que quiere decir con el hecho de que dice, voy por un poco de tiempo. Como dice versículo 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. A esas preguntas, a esa confusión, Cristo da la respuesta. Su propósito es, una vez más, como hemos visto en el total de este pasaje, traer consuelo a nosotros y a todos los discípulos.
Vemos entonces aquí un pasaje de gran consuelo. Cuando nosotros estamos en dificultad, cuando nosotros enfrentamos problemas, se nos puede llegar la pregunta, ¿dónde está Cristo? ¿Cuándo regresará? ¿Qué está haciendo Él ahí en los cielos mientras esperamos? Aquí Cristo nos da la respuesta. Nos dice dos cosas. Primeramente, Cristo nos dice que se va por un rato, por un poco de tiempo. Cristo va por un rato. Los discípulos no entienden. Pero Cristo empieza entonces a explicar lo que quiere decir cuando se dice que va por un rato. Mira lo que dice versículo 19 hasta 22. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que haya dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos y hermanas, hay mucha discusión, si somos honestos, entre los comentaristas sobre qué significan estos versículos. Hay mucha discusión sobre a qué está refiriendo nuestro Señor. Y hay dos teorías principales. Algunos piensan que cuando Jesús dice todo eso en nuestro pasaje, está hablando de su muerte, diciendo, yo me voy porque voy a morir. Otros, al otro lado, dicen que este pasaje está hablando de la ascensión de Cristo, que Cristo se fue a los cielos. Y dicen, bueno, Cristo está diciendo, yo me voy a los cielos y ustedes me perderán me estarán tristes. Tenemos que preguntarnos cuál de estos dos puntos está diciendo Jesús. Ahora, cuando lo consideramos, ocurre muy rara vez, pero está refiriendo a las dos. Cuando Jesús habla aquí, está refiriendo principalmente a su muerte y su resurrección, pero también Él tiene en mente su ascensión hacia los cielos. Está hablando a lo largo de esta sección del Evangelio de Juan, no solamente de la verdad que Él va a morir y resucitar, pero también que Él se va para estar con el Padre. Y cuando vemos este pasaje, Jesús dice ciertas cosas que deberían ser de consuelo para nosotros. Dice primero aquí, aunque tal vez no parece como consuelo, dice a los discípulos que su muerte entristecerá a los discípulos. Él dice, lloraréis y lamentaréis. Quiere que sus discípulos sepan que los próximos días, lo que viene, no será fácil. Su tristeza será grande. Jesús no quiere que los discípulos sean ignorantes de lo que van a enfrentar. Y la palabra de Dios confirma eso, que cuando los discípulos vieron la muerte de Cristo, estuvieron muy tristes. Lucas 23 nos dice de la crucifixión de Jesús. Le seguía gran multitud de pueblo, de mujeres que también
lloraban y hacían lamentación por él. Después de su muerte, todo indica que los discípulos estuvieron en luto, de luto, estaban tristes. Cuando María ve la tumba abierta en Juan 20, cuando los discípulos ven la tumba vacía, su primer pensamiento no es que Cristo ha resucitado. Su primer pensamiento es que alguien robó el cuerpo. Cuando hablamos de la verdad que los discípulos eran tristes, entonces debemos reconocer que para ellos no fue fácil el tiempo de la muerte y la resurrección. Y si aplicamos eso a nuestro tiempo y nuestra vida hoy, vivimos en los días donde esperamos la llegada de Cristo. Hay cierto modo en el que cuando hablamos de nuestras vidas son de luto también. Donde no tenemos lo que esperamos, donde no tenemos lo que deseamos, porque estamos esperando a Cristo. En segundo lugar, verán aquí que Jesús quiere que los discípulos sepan su muerte traerá alegría al mundo. Él dice, vosotros lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se regocijará. Cuando los discípulos piensan de la llegada de la muerte de Cristo, Jesús quiere decir, mi muerte no es accidente. Cuando hablamos de la muerte venidera de Cristo, en ese pasaje hay gente que suele decir que, bueno, Cristo estuvo en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, y por eso murió. Pero Jesús dice que al contrario, el mundo regocijó al matar a Cristo. Esto también la Escritura de Dios proclama. Dice Salmo 22, todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó de Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Salmo 41 dice, mis enemigos dicen mal de mí, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Vamos entonces a pensar aquí por un momento, amigos y amigas. Cuando vemos la muerte de Cristo, el mundo está feliz. Y lo mismo hoy en día, esperando la llegada de Cristo, hay muchos que dicen, ha sido un largo rato, Cristo aún no ha regresado, ¿dónde está tu Salvador? Debemos saber aquí, amigos y amigas, que Cristo sabía que iba a llegar un tiempo donde esperarían los discípulos y esperaríamos nosotros con tristeza. Pero habiendo dicho eso, Jesús dice aquí que cuando Cristo estuvo en la cruz, que esta tristeza luego se convertiría en gozo. Es decir, lo que antes era muy feo, lo que antes era muy triste, lo que era temible para los discípulos, lo que los desconcertaba, los que les hacía temblor de miedo, más tarde eso iba a transformar en un gozo. Los discípulos al ver a Cristo resucitado. Y eso significa que cuando leemos la palabra de Dios luego, cuando vemos la vida de estos discípulos, cuando consideramos lo que sucedió, veremos que no hay tristeza restante. Los discípulos no quedan sombrios y tristes.
Al contrario, saben que Cristo resucitó. Y lo mismo para nosotros, amigos y amigas. Nosotros no tenemos que estar muy tristes al ver que Cristo fue crucificado, porque sabemos lo que sucedió después. Cristo resucitó. Y aunque el mundo se burlaba de Cristo, aunque el mundo buscaba destruir a Cristo, aunque el mundo buscaba burlar de Jesús sobre la cruz, Cristo fue resucitado. Y cuando hablamos de hoy en día, nuestra tristeza y nuestra esperanza al ver que Cristo aún no está, un día se convertirá en gozo cuando Cristo regrese. Y sí, regresará. Finalmente, hermanos y hermanas, Jesús dice aquí a los discípulos que este gozo será un gozo eterno, un gozo que jamás morirá. Él dice aquí, otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará este gozo. Ni las pruebas, ni la persecución, ni las tormentas de la vida, ni las cadenas, ni la cárcel, no pueden quitar el gozo de nosotros. Los azotes, si estamos en Cristo, no pueden arrebatar nuestro gozo. Los discípulos, de hecho, luego fueron a la cruz, fueron a la muerte, gozando porque sabían que Jesús había vencido la tumba. Entonces, para aplicar este pasaje a nosotros, ¿por qué dedica tanto tiempo Jesús para hablarles de lo que está a punto de suceder? ¿Por qué dice todavía un poco y no me veréis y luego un poco y me veréis? Bueno, la respuesta es sencilla. Jesús quiere consolarnos. Así como un padre ausente por un poco tiempo regresa para consolar a sus hijos, así como un padre quiere probar y quiere bendecir más bien a sus hijos. Así que de la misma manera que un padre cuando vuelva toma tiempo extra para estar con sus hijos, así también Jesús promete para nosotros. Aunque Cristo se va por un corto tiempo, Cristo volverá. No hay nada que pueda apartar el amor de Cristo de sus discípulos. Aunque los gobernantes de este mundo conspiren contra Él, aunque Satanás busque destruir a Cristo, aunque Cristo enfrentó el látigo, la cruz, la tumba misma, al fin Jesús está con sus discípulos una vez más. El miedo que enfrentaron los discípulos transformó en gozo. De la misma manera, amigos y amigas, Cristo ahora ha partido. Por lo menos en un sentido físico, no está presente aquí. Y los cristianos a menudo pueden ser desanimados porque Jesús aún no ha regresado por nosotros. Consideren esto, amigos y amigas. Si la misma muerte no pudo apartar a Jesús de sus discípulos, si la misma muerte no pudo destruir a Cristo, eso significa que cumplirá su promesa para con nosotros también. Si Cristo dijo, un poco de tiempo y no me veréis, y luego me veréis de nuevo, y cumplió con esa promesa, también cumplirá con su promesa cuando dice, ciertamente vengo en breve. Sí, Cristo
está en los cielos por un tiempo, por un poco de tiempo, para preparar un lugar para nosotros. Pero también ha prometido que Él volverá, que nos llevará a estar con Él. Esta misma promesa que Jesús da a sus discípulos, nos da también a nosotros. Un poco de tiempo y me veréis. Aplicando esta verdad a nuestros corazones, amigos y amigas, confía, viene Cristo. Él vendrá, no tardará. Cuando vienen las dificultades de este mundo, cuando ves la persecución, o cuando ves gente que odia a Cristo Jesús, recuerda que sí se fue, pero vendrá pronto. En segundo lugar, vemos aquí, vamos a tomar menos tiempo en ese segundo punto, que Cristo va al Padre. Cristo va al Padre. Una vez más, los discípulos han hablado, dicen, ¿por qué se va? ¿Por cuánto tiempo se va? ¿Y a dónde va? Y eso dice también versículo 17. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué es esto que nos dice? Porque voy al Padre. Pero Jesús empieza a responder esa pregunta, o más bien responder lo que deberían haber preguntado. Dice, ¿qué haré cuando voy a estar con el Padre? ¿Qué haré allá en los cielos? Dice Jesús. Yo cuidaré por ustedes. Es un pasaje aquí, versículo 23 hasta 28, un poco complicado. Podríamos tomar un buen tiempo considerándolo, pero por ahora quiero llamar su atención solamente a dos cosas. Jesús quiere que sus discípulos sepan que cuando Él muere y cuando Él resucita, Él les dará la oportunidad de orar. Él promete aquí que Dios el Padre escuchará a sus oraciones. Noten cuán enfáticamente Jesús habla aquí. Versículo 23 dice lo siguiente. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 26. En aquel día pediréis. Versículo 26 de nuevo. No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Vemos vez tras vez, Jesús dice lo siguiente, pueden orar al Padre, pueden orar al Padre, pueden orar al Padre, pueden llevar tus dificultades a Dios, pueden llevar tus tristezas a Dios, pueden llevar tus problemas a Dios. Todo eso para decir la verdad sencilla. La muerte de Jesús no fue sin propósito. Usando nuestra ilustración aquí de un padre, cuando un padre va en un viaje para hacer negocios, un hijo muchas veces va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes que irte? Un niño pequeño muchas veces no entiende que su padre necesita ir para poder trabajar y para recibir el dinero necesario para poder comprar comida, para poder pagar la renta, para poder hacer las cosas necesarias. Asimismo con Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, abrió paso, abrió el camino al Padre. Eso fue lo que Él logró. El pecado había cerrado la puerta para nosotros. No podíamos entrar a la presencia de Dios.
Pero por medio de la sangre de Cristo y por medio de su obra, ya podemos entrar en su presencia. Y dice Cristo, podrán venir a Dios con tus peticiones, con tus necesidades. Donde antes de la llegada de Cristo y antes de su muerte había un velo que separaba el lugar santísimo, donde antes solamente el hombre más santo, en el día más santo, con el sacrificio más santo, podía entrar en la presencia de Dios. Con Cristo, dice Jesús, ya podrán entrar en mi presencia. Ya podrán estar orando y llevar tus oraciones y Dios los escuchará. Ya no hay separación. Jesús dice, mi muerte les dará esta oportunidad de orar. Pero noten también, amigos, que Jesús hace aquí una distinción. Nuestro acceso al Padre no es algo que recibimos por nuestra cuenta solamente. Más bien nos llega solamente por medio de la obra de Jesucristo. Mira una vez más el pasaje aquí. Verán que cuando Jesús habla de nuestro acceso al Padre, siempre es algo que viene por medio de nuestra unión con Jesús. Dice versículo 23, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Versículo 25, os hablaré claramente acerca del Padre. Versículo 27, el mismo Padre os ama porque vosotros me habéis amado. Cuando Jesús se fue a la cruz, entonces, no estaba abandonando a nosotros. No estaba abandonado a los discípulos. No nos dejó para defender a nosotros mismos. Todo lo contrario. Jesús fue a la cruz por nuestro consuelo, por nuestro gozo. Fue a la cruz para darnos acceso al Padre por medio de su nombre. Él sufrió vergüenza y desprecio para que nosotros nunca fuéramos menospreciados por el Padre. Jesucristo sufrió azotes y violencia para que nosotros nunca enfrentaríamos el desagrado del Padre. Sufrió la ira de Dios en la cruz para que cuando nosotros estamos delante de Dios podamos escuchar, bien hecho, mi siervo fiel. Entra en tu reposo. Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros nunca fuéramos desamparados por el Padre. Ahora bien, en ese momento estamos sin la presencia física de nuestro Salvador. Y eso puede tentarnos a sentir que Él nos ha dejado atrás. Pero cuando sienten así, considera esto, que Cristo fue a la cruz para nuestra bendición. Su camino al cielo también es para nuestra bendición. Por medio de su vida, por medio de su muerte, por medio de su tiempo ahí en los cielos, Él promete que podemos estar en su presencia. Para concluir estas cosas y para aplicarlas a nuestras vidas, si Jesús murió para darnos acceso al Padre, entonces hay que usar esto, ¿no? Hay que orar a Dios. Hay que gozar en esta verdad que Dios nos ha dado acceso a Él. Hay que venir a nuestro Señor y cuando hacemos eso,
Hay que hacerlo específicamente por medio de Cristo. Y cuando somos tentados a estar angustiados, a estar entristecidos, amigos y amigas, hay que decir lo siguiente: Cristo se fue, pero regresará. Y mientras tanto, yo puedo orar a Él y me escuchará. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias que por medio de Cristo tenemos entrada a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender con gozo esta verdad. Ayúdanos a profundizar esta verdad y entender que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y Señor, ayúdanos también a esperarte, a esperar la llegada de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos, amigos y amigas, a responder a la palabra de Dios cantando número 468. 468. Grato es decir la historia. Poniéndonos de pie para cantar. Pueden sentarse.
Vamos ahora a recibir la ofrenda, sabiendo que Dios suple todas nuestras necesidades. Pónganse de pie para recibir la bendición y luego para cantar nuestra doxología número 624 a Dios el Padre Celestial, pero escucha las palabras de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Muy bien, gracias por venir. Que tengan buen tarde. Placer verles. Thank you for playing.